Para mí es un honor y un orgullo poder presentar a Pedro. Me parece maravilloso que esté con nosotros, contar con su presencia. Además, hemos abusado de su colaboración y le hemos tenido en 2 ocasiones. Ha estado en Navalagamella y ahora con nosotros también en Brunete. Y nace en San Sebastián. Es periodista y escritor, es gran investigador de la Guerra Civil Española y cuenta con obras que se han convertido ya en clásicos de la biografía sobre la contienda. Una de ellas es Si me quieres escribir, Gloria y castigo de la 84 Brigada Mixta del Ejército Popular. El segundo, que es Desertores, los españoles que no quisieron la Guerra Civil Española. Hay un concepto general, o pensamos que todos los españoles querían enfrentarse o matarse durante la Guerra Civil Española, y Pedro ha hecho un trabajo ahí bastante bueno. Creo recordar que decías que había 4 millones de desertores o 2 millones de desertores, no me acuerdo ahora de la cifra, una cifra muy elevada. Prófugos inútiles, la mitad de los que tenían que haber ido a filas no fueron. Por eso es curioso el trabajo, que tenemos esa sensación de que todos nos queríamos matar y no era así, porque además está visto desde los 2 bandos. Desertores tanto en el lado franquista como en el lado republicano. Luego también cuenta con otro libro que es Esto no estaba en mi libro de la Guerra Civil, y luego cuenta con diferentes publicaciones sobre novelas relativas o relacionadas también con la Guerra Civil Española. Una es La ciudad de arena, que es sobre el final de la Guerra Civil en Madrid, y Con plomo en las alas, que es sobre la historia del piloto norteamericano Harold Dahl, que fue la ponencia que tuvimos en Navalagamella. Y hoy nos va a hablar de un familiar suyo, de Manolo del Cosío, que está en Quijorna justo cuando comienza la batalla. Te pongo el micro. Pues muchas gracias, Pedro. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos a estas jornadas de la batalla de Brunete. Yo quiero, en primer lugar, agradecer la abrumadora representación institucional que tenemos hoy aquí, empezando por el alcalde de Brunete, José Manuel Hoyo, por su primer teniente de alcalde, por el concejal Fernando Agudo de Villanueva la Cañada, la concejal y portavoz del PP en Brunete, Mar Nicolás, con otro compañero. Mar Nicolás es también, además, compañera en la Asamblea de Madrid. Tenemos a un concejal de Rivas, de Ciudadanos. Creo que estamos prácticamente todos los partidos aquí representados, lo cual, bueno, pues para mí es muy emocionante y muy alentador de que podamos compartir entre todos un espacio común, un espacio de encuentro, como muy bien ha dicho el alcalde José Manuel Hoyo, para ver nuestro pasado, para mirar nuestro pasado, que no nos vuelva a enfrentar, que no nos divida, que sea siempre una lección permanente de lo que nuestros padres, nuestros abuelos y otros familiares tuvieron que sufrir en la guerra civil, ¿no? En la guerra civil, en la posguerra y en la dictadura. Y sobre todo con esa lección permanente de que los que vivieron la guerra, los que sufrieron la guerra, los que protagonizaron la guerra, supieron, por encima de todo, pensar en el futuro de sus hijos y de sus nietos, en una España reconciliada, de la que ya habló el Partido Comunista en el año 56 con su manifiesto a favor de la reconciliación, y que se hizo realmente material en el Pacto de la Concordia y de la Reconciliación, que fue la Constitución del 78 y toda la transición política de la dictadura a la democracia. Bueno, ese es el espíritu que creo que anima también a las jornadas que organiza Rutas con Historia. Rafael Casalins, que además le tengo que agradecer este inmenso privilegio de haber hecho doblete. No me lo merezco, pero bueno, por una vez me encanta aceptar su doble invitación y esperar que haya otras voces y otros estudiosos y sobre todo jóvenes que nos vayan dando el relevo a los que ya vamos siendo un poco mayores en esto, para que permanezca ese interés por la objetividad, el rigor, que es cuanto menos lo que intento yo en la medida de mis posibilidades. Bueno, yo debo
Es decir, he utilizado la plantilla de la presentación de Harold Dahl. A Harold Dahl, piloto norteamericano de las Fuerzas Aéreas de la República, le puse una bandera tricolor, pues a Manolo de Cossío y Corral le puse una bandera bicolor, la monárquica, la que hizo suyo el bando sublevado a las pocas semanas de la guerra. Y estas son algunas de las fotografías que iré presentando en la exposición. Es con darle al... aquí, ¿no? Ah, vale, fantástico. Bueno, sí que quiero decir que siento una emoción profunda porque verdaderamente voy a compartir con ustedes memorias y recuerdos familiares, seguramente muy similares, y ahí estoy otra vez con el alcalde, a las que muchos de los españoles hemos conocido y oído en casa sobre la guerra civil. Y esa emoción es doble por el hecho de que hoy nos acompañe un sobrino carnal de Manolo, el pintor y escultor José María Pérez de Cossío, con su mujer Maque, y que es el verdadero conservador de un auténtico tesoro de historias y memorias familiares, y el que nos ha mantenido en la familia en muy buena parte intacta esa capacidad de recordar y de emocionarnos de las anécdotas y las vivencias de quienes nos precedieron, ¿no? Y hablando de memorias familiares, quiero tener un recuerdo especial para dos escritores que nos han dejado muy recientemente. Uno de ellos, bueno, son los hermanos Javier y Jorge Martínez Reverte. El primero falleció en octubre de 2020, el segundo en marzo de este año. Les llevó apenas unos meses de diferencia, eran unos hermanos muy unidos. Y ellos escribieron un libro de historia y de memorias familiares también, a la limón, con otro protagonista de la guerra civil, que fue su padre, Javier Martínez Tessier. El libro es Soldado de poca fortuna, y relata, entre otros episodios, la participación de Martínez Tessier en la Guerra Civil. También luego se fue voluntario a la División Azul. Y yo siempre que pienso en Manolo de Cossío y Corral, que voy a, no, sin querer hacerles el árbol genealógico, era primo de mis padres por partida doble, porque mis padres eran primos carnales, y Manolo era el hijo de Mercedes Corral y de Francisco de Cossío, y Mercedes Corral era la hermana de mi abuelo materno y de mi abuelo paterno, ¿no? Bueno, pues siempre que me acuerdo de Manolo Cossío en la defensa del cementerio de Quijorna, me acuerdo de Javier Martínez Tessier. Javier Martínez Tessier tiene poco más de 20 años cuando es llamado a filas en el bando republicano en Madrid, con la peculiaridad, como les sucedió a tantísimos miles de españoles, a los que les forzaron a ir a combatir al ejército contrario a sus ideas. Javier Martínez Tessier era un joven de derechas que se ve enrolado nada menos que en la 46 División del Campesino. Y es uno de los que interviene en el asalto a Quijorna con la División del Campesino. Entonces yo siempre veo ese cuadro de la guerra con tintes muy poco épicos en realidad, porque bueno, pues ves a un joven de 19 años como Manolo de Cossío defendiendo una posición frente al ataque de una masa de infantería, de carros de combate, bajo el bombardeo aéreo, artillero, pero en el que ves a otras personas que se están jugando la vida y que la están perdiendo delante de sus posiciones, ¿no? Y a mí me gusta mucho hacer ese zoom, no quedarme en un lado solo, sino ver qué está ocurriendo también en el otro, ¿no? Yo tuve esa experiencia literaria que fue La Ciudad Arena, en la que quise contar el final de la Guerra Civil en Madrid, y un episodio bastante singular, que es que la última batalla de la Guerra Civil es en Madrid, el 8 de marzo del año 39, intentando los nacionales entrar en Madrid, mientras en la parte republicana están combatiendo comunistas contra el resto de fuerzas del Frente Popular y republicanas, y los franquistas intentan entrar en Madrid el 8 de marzo, organizan un ataque, y esa última batalla de la Guerra Civil, paradójicamente, la va a ganar
quien va a perder la guerra y la va a perder quien va a ganar la guerra. Esa es la historia de la ciudad de Arena, que como digo es un zoom siempre de un bando y de otro, intentando ver las vivencias de protagonistas de ambos bandos. Bueno, pues Martínez Tessier atacando el cementerio, la imagen de Martínez Tessier, el padre de los Martínez Reverte, atacando el cementerio que defendía Manolo Cosío, un joven de derechas, intentando tomar una posición defendida por otro joven que sí que era de derechas, pero tampoco tenía muy claro, como ahora explicaré, por qué estaban combatiendo. Bueno, pues eso es un poco un lienzo muy poco épico, profundamente humano y emotivo y conmovedor de lo que les tocó a esa generación vivir, ¿no? Bueno, Manolo Cosío es hijo del periodista y escritor vallisoletano Francisco de Cosío, es sobrino de José María de Cosío, el de los toros, muere con 19 años en la batalla de Brunete, ya he hecho el spoiler, de la que se cumple ahora el 84 aniversario. Era el menor de los hijos de Francisco de Cosío, que diré que era director del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, cargo del que fue destituido por Manuel Azaña en agosto de 1936, cuando se declara partidario de la causa de los sublevados. Años más tarde, el régimen franquista le va a destituir a Paco de Cosío en 1943 como director del norte de Castilla por su afección a las ideas liberales. Es decir, es un español entre las dos Españas. Primero toma partido por la sublevación, pero al final el franquismo se lo quita de en medio como director del norte de Castilla, porque es una voz incómoda, una voz liberal que tampoco congenia con el régimen. A su hijo muerto, a Manolo de Cosío, le dedica a Paco de Cosío un libro que se llama Manolo. Voy a ir pasando, a ver si... Creo que es este. Bueno, este es Manolo. Esta fotografía iluminada se la debo a un crack de Twitter que se llama Eugenio R., que os invito a seguir su cuenta porque hace unas iluminaciones de fotografías antiguas verdaderamente portentosas. Este es Manolo frente a la iglesia de Quijorna. Ahora os diré por qué calculo la fecha, creo que es finales de junio del 37 o principios del mes de julio, ¿no? Antes de que se desencadene la ofensiva. Este es el libro de Paco de Cosío, publicado en Valladolid en el año 39. Es un libro que Francisco Umbral va a tildar como una de las mejores, o el más, dice literalmente, el más hermoso y más puro publicado en la zona nacional. En otro momento dice, hay un libro poco conocido, Manolo, de Francisco de Cosío, donde cuenta la muerte de su hijo falangista en Quijorna, primeros tiempos de la guerra. El libro es bellísimo, sin que importe para nada la filiación del héroe. Es todo lo que se puede hacer con la muerte de un hijo. Es el Jorge Manrique inverso, no las coplas al padre, sino al hijo, escribió Umbral. Este es el libro. Manolo es el homenaje de su padre al arrojo, la entrega, el idealismo de un hijo llamado a ser arquitecto o a ser pintor, como su tío Mariano de Cosío. Su abuelo materno, León de Corral, mi bisabuelo, que era médico, quiso orientarlo hacia la medicina, pero según recordaba su padre, mi bisabuelo se convenció finalmente, dice literalmente, este chico tiene demasiada sensibilidad para ser médico, va a sufrir mucho en contacto con los dolores ajenos. Imaginaros una persona con esa sensibilidad metida en lo más duro de una infernal batalla, ¿no? Manolo era un joven animoso, divertido, era encantadoramente sociable, como lo son los Cosío, José María, ¿verdad? Y terminará cayendo en esa trituradora de la guerra fratricida, como tantos jóvenes españoles de su generación, en unas y otras trincheras, y lo digo claramente, muchos de ellos sin saber en el fondo por qué luchaban. Y esta juventud, dice su padre, no entendía de política, ni quería entender. Alguna vez le pregunté yo a Manolo, oye Manolo, explícame qué es eso de los sindicatos verticales.
Él se encogía de hombros y acababa por decirme: lo importante es ganar la guerra. Yo pienso que la entrega de Manolo es puro ardor juvenil, porque se va a la guerra con los amigos como a una aventura. Posiblemente, como hizo el padre de Luis García Berlanga, como hizo el propio Luis García Berlanga, también para intentar sacar de la cárcel a su padre después de la guerra, pero como él mismo reconocía, también para chulear delante de una chica a la que quería impresionar, se va a la División Azul. Yo creo que también en esta generación había naturalmente y humanamente mucho de eso, pues de querer impresionar a la chica que te gustaba, y pues te ponías el uniforme, te ibas de voluntario y tal, ¿no? Yo creo que esto también debió pasarle a Manolo y a muchos de sus compañeros de generación. Y dice su padre, escribe: ¿cómo en este ambiente de frenesí, de locura colectiva, podía contenerse la juventud? Quizá por eso mismo yo siempre he visto el libro de Paco de Cossío como un canto bellísimo y desesperado que busca una razón superior a todo para la pérdida tan temprana del hijo. Y esta razón la encuentra Cossío en esa unamuniana justificación de la salvación de España como baluarte de la civilización occidental cristiana, que el viejo rector desechará pronto ante la evidencia de que los unos y los otros, como escribía él, los dos con H, los unos y los otros, dice: han convertido a España en un manicomio de locos feroces y envenenados. Esto lo escribe el propio Unamuno a Paco de Cossío el 27 de noviembre de 1936, un mes antes de su muerte en Salamanca. Y es una de las últimas cartas que el ex rector entonces de la universidad, no es rector, lo había cesado Azaña, pero lo vuelve a restituir Franco. Es una de las últimas cartas que Unamuno escribe en sus agitados semanas finales de vida en la Salamanca sublevada. Habían sido compañeros de exilio Paco de Cossío y Unamuno durante la dictadura de Primo de Rivera, y los dos viejos amigos liberales se enfrentan, como muy bien creo que reflejó Alejandro Amenábar en su película, se enfrentan a sus contradicciones ante el hecho de la guerra, ¿no? Unamuno creo que pronto las explicita, esas contradicciones, y de alguna manera las resuelve. Cossío va a tardar algún tiempo más porque hay un factor que le impide que llegue a la misma conclusión que Unamuno al mismo tiempo que el viejo rector, que es precisamente la muerte de su hijo. Manolo, como toda la obra de Cossío, es el retrato exacto de una época, es testigo de ese Valladolid de antes y después de la sublevación, donde el clima del enfrentamiento bajo la Segunda República lleva al director del norte, a él, a temer por su vida ante las amenazas de muerte que está recibiendo, dentro de una campaña agitada por el diario socialista Delante, que llega incluso a señalarle, y esto a la familia que nos parece también algo con su parte tragicómica, diciendo que era hijo bastardo del último rey Borbón, porque es verdad que tenía un prognatismo, Paco de Cossío, que le hacía parecerse mucho a Alfonso XIII. Bueno, esto formaba parte de esa campaña contra él como director del norte, como liberal, que se desencadena antes de la guerra civil. Pienso también que algo tiene que ver, y en eso recomiendo el libro Vidas truncadas de Álvarez Tardío y de Fernando del Rey, para explicar muchas cosas que pasan después del estallido del golpe militar, que es la gran espoleta que hace estallar todo, eso no cabe duda, pero que viene a provocar situaciones que se estaban ya alarmando antes de la propia sublevación. Y esta yo creo que es una de ellas y una de las cosas que mueve seguramente a Manolo a presentarse voluntario en el bando nacional, ¿no? Que era esas amenazas de muerte de su padre por parte de la izquierda, la campaña contra ellos, bueno, toda esa tensión que luego se va a hacer explícita de aquella manera con esa toma de partido por un bando u otro, ¿no? Eso sucedió en toda España por unas razones u otras, en un bando o en otro, en unas ideologías o en otras, ¿no? Manolo, que no es mayor de edad, se fuga de casa
para ir a la guerra. Además utiliza documentación falsa de otro muchacho, intenta enrolarse en un bow en San Sebastián, que eran estos barcos, digamos, no sé si llamarlos informales, para vigilancia de la costa, ¿no? No lo consigue y parte para el frente de Huesca. Durante meses en su casa no saben nada de él. Saben que se ha escapado, que se ha ido a la guerra, pero no tienen noticias. Así llega mayo del 37 y en su casa llega una carta. Está en Quijorna como cabo ametrallador de la 3ª centuria, la de Burgos, de la 5ª bandera de Castilla, la llamada bandera Crespi. Son, como digo, es una centuria de Burgos, pero formada mayoritariamente por falangistas de Aranda. Bueno, esto es una curiosidad de la vista actual de la iglesia de Quijorna, con todos los sillares marcados por los mordiscos de la metralla. Su padre acaba de regresar a Valladolid desde Bilbao, donde escribe sobre la toma de la ciudad el 19 de junio por las tropas de Franco, y decide viajar a Quijorna para visitar a su hijo. No sabemos bien la fecha de la visita, es imprecisa, pero se supone que sea a primeros de julio. El padre y el hijo comparten apenas unas horas. En la hora del rancho, Paco Cosío se sienta con su hijo Manolo y el inseparable amigo de este, que se llama Pepe Cruz, a comer en una taberna con piso de tierra, donde dan cuenta de las viandas que han traído en el coche, su padre desde Valladolid, a las que suman medio pan y unos trozos de carnero frío que traen otros 2 falangistas recién llegados de la principal posición del pueblo, que es la loma del cementerio. Después llega la despedida, que Cosío recogerá en su libro Manolo de esta forma conmovedora. ¿Qué tenía aquella despedida? Las palabras alegres, los espíritus templados, las risas copiosas y espontáneas. ¿Qué tenía aquella despedida? Luego lo he sabido. Aquella despedida tenía que era la última. Yo, recogido en el coche, sin hablar en mucho rato, sentía sobre mí una tristeza desgarradora. El paisaje árido, la luz deslumbrante, los moscones que girando en el aire hacían con nosotros el viaje, la soledad. La guerra se descubría por la soledad y el silencio, un silencio que desgarraba el tímpano aún más que el estruendo de los cañones. Aquí os voy a enseñar una carta que escribe, está fechada de una manera extraña, no sé si sería la moda en la época, es Quijorna, 26.1937, yo supongo que es 26 de junio. Él está en Quijorna, escribe a su madre, bueno, le cuenta un poco la vida que está teniendo, no quiero alargarla, yo la leería encantado, pero creo que me prolongaría muchísimo. Y entonces a su madre, Mercedes Corral, mi tía abuela, la escribe dándole cuenta de su vida en primera línea, con una clara intención de subrayar la monotonía del frente. Aquí no pasa nada, las horas discurren lenta, pesadamente, con intención de tranquilizarla. No te preocupes, madre, que yo aquí me estoy aburriendo como una ostra, aquí no pasa nada, no tengo peligro, esto es una vida hasta monótona y aburrida, ¿no? Y es revelador en este sentido que informa a su madre de que le han llegado todos los paquetes que le han enviado de casa y dice, excepto el del mono y el traje de baño, como te puedes figurar, lo he sentido bastante porque era el que más falta me hacía. A ver si lo podéis reclamar. Le está contando como si estuviera en un campamento de verano. Oye, que no me ha llegado el bañador, ¿no? Más intención de tranquilizar a una madre que sabe que su hijo se está jugando la vida, que está en primera línea del frente. Bueno, pues tiene esta cosa verdaderamente singular, ¿no? El cariño también de un hijo que sabe que ha dejado detrás a una familia preocupada, ¿no? Entonces, claro, le viene a transmitir que su principal preocupación en primera línea frente al enemigo es que no tiene bañador, ¿no? Pues imaginaros, la madre yo creo que hasta le arrancaría alguna sonrisa, ¿no? Manolo cuenta también que va a intentar visitar a la tía Marichu
que es la hermana pequeña de su madre, a la que yo conocí. Yo no conocía a Mercedes Corral, tampoco a Paco de Cosío, pero sí que conocí a la tía Marichu. La tía Marichu era enfermera del Hospital de Sangre de Griñón, y la cruz que la tía Marichu daba a besar a los moribundos se guarda en la familia como una reliquia. Y siempre hemos contado en casa, y la contaba formidablemente mi tío Antonio Corral Castanedo, sus anécdotas con los soldados marroquíes heridos, porque son de lo más hilarante que se pueda escuchar de una tragedia como nuestra guerra civil, ¿no? Sabéis que en Griñón existe un cementerio de soldados marroquíes que debía estar anejo a este hospital de sangre, ¿no? Bueno, pues en su libro Esta es la casa donde vivo y muero, que publicó mi tío Antonio, le publicó el Ateneo de Valladolid a mi tío Antonio Corral, cuenta de un moro herido que insiste machaconamente a las enfermeras que le atienden que cuando se restablezca quiere ser destinado a tanques, a carros de combate, con la idea de que allí sería más difícil que le fueran a herir de nuevo, ¿no? Entonces, la cantilena del marroquí, repetida incansablemente, es tan agotadora que las enfermeras, ya impacientes y cansadas, le dicen a la tía Marichu: oye, mira, intenta convencerle tú de que cuando se restablezca va a volver al Tabor de donde viene, porque los carros de combate están reservados para los españoles, pero claro, está el tío insistiendo tanto. Entonces, la tía Marichu, que debía tener cierto toque con los marroquíes y tal, bueno, pues acepta el reto y se va a hablar con él y le dice: mira, es imposible es que vamos a ver, te voy a convencer solo con este siguiente argumento. Es que tú, cuando vas metido en el tanque, aunque parezca que vas más protegido por el blindaje, lo que tienes que ver afuera, o sea, tienes que ver afuera a través de la mirilla. Claro, ¿qué hace el enemigo? El enemigo apunta todas sus armas contra la mirilla para matarte. O sea, es más fácil que te maten dentro del tanque mirando por la mirilla que al aire libre corriendo como infantería. Y el soldado, el morito, le mira así y le dice: sí, Marichu, pero yo en infantería ser todo mirilla. El tío lo tenía más claro que el agua. Yo en infantería ser todo mirilla. Y se quedó con la copla de que él quería seguir yendo a tanques. Bueno, es muy emocionante para nosotros este recuerdo de Manolo queriendo ver a su tía Marichu, porque la tía Marichu, ella en sí misma era un abrazo absolutamente acogedor, era una persona maravillosa. Y entiendes que el sobrino quiera ir a ver a la tía Marichu, le dice que incluso va a intentar coger una ambulancia que le lleve al hospital a verla, porque verdaderamente era una presencia pues muy luminosa la de la tía Marichu, y lo fue hasta sus 90 y muchísimos años. Siempre que fuimos a verla, ¿no? Bueno, un día me despedí yo de ella, de mi tía Marichu, que debía tener ya casi 100 años. Le dice: tía Marichu, cuídate. Y me dice: ¿y yo por qué me tengo que cuidar? O sea, en fin. Bueno, hay otra carta que se conserva en la familia. Esta me las ha cedido Lola Cosío, la hermana de José María. Y hay una carta de Pepe Cruz, que es el amigo que está con Manolo en Quijorna, que es esta. Y Pepe Cruz, bueno, pues hace aquí en esta carta, a ver si soy capaz yo de leerla en mi ordenador, porque hace un paisaje de la batalla que se va a desencadenar en pocos días, bastante impresionante. Pero bueno, como estoy medio ciego. Quijorna, pueblecito de la provincia de Madrid, está situado poco más o menos así. Por un lado está Navalagamella, que dista 11 kilómetros. Por otro está Villanueva de la Cañada, a pocos kilómetros, pero no sé a cuántos, de Brunete. Importante pueblo, pues tiene oficina de correos y teléfonos. Estará a 4 o 6 kilómetros. Y finalmente está enfrente de nosotros y detrás de una loma, y frente a la que está nuestra posición vértice de los llanos, se encuentra Valdemorillo, pueblecito cercano al Escorial y en poder de los Bermejos, les llama, en vez de los rojos. Bueno, este es el paisaje y la geografía
de la batalla de Brunete. Unos días antes, el fotógrafo Rienzi había hecho para el semanario Fotos un reportaje de las posiciones de Quijorna en las que aparece, esta es la singularidad. Esto me lo mandó ayer Rubén de la Mata, que no ha podido venir, y verdaderamente lo he sentido porque es el que verdaderamente sabe de todo esto. Él es un grandísimo experto, ha encontrado una documentación absolutamente que te deja estupefacto, y esta es una de ellas. Es el semanario Fotos del 31 de julio del 37, en el que aparece la fotografía que hemos tenido en la familia siempre de Manolo Cosío. Manolo Cosío está no sé cómo lo veis vosotros, sí, en el ángulo izquierdo, superior izquierdo, y en la foto de la derecha, la inferior derecha, están en un ambiente distendido, fíjate, con canotiers y tal, está ahí Manolo también, y cree reconocer Rubén de la Mata a otro falangista muerto en la batalla de Quijorna, que es Cayo Pérez, que creo que es el que está a la derecha del todo con el sombrero. Bueno, lo impresionante de este semanario de Fotos es que se publica para celebrar la reconquista de Brunete por las tropas franquistas. Pero claro, incluye un reportaje de Quijorna, cuando ya Quijorna está todo arrasado y muchos de los protagonistas del reportaje están muertos. Pero aparece dentro de ese intento de propaganda, de celebración, de aquí están nuestros chicos, oye, que hemos ganado la batalla, ¿qué tal? El 31 de julio, la batalla, corrígeme, creo que termina el 25, con la toma de Brunete. Y entonces, de estas tres cosas tremendas que tiene la propaganda, el desapego a la realidad, el desapego a la verdad, de tal forma que te está poniendo nuestros chicos valientes aquí, fenomenal, que bien se lo están pasando en la guerra, y muchos de los que están en esta fotografía ya no lo cuentan, ¿no? Bueno, en la madrugada del 5 al 6, lo sabéis perfectamente, se desencadena la ofensiva del 5 al 6 de julio para intentar copar a las fuerzas franquistas que asedian Madrid por el oeste. En su flanco derecho del avance, las tropas de la 46 División, al flanco derecho de la 11 División de Lister, que va directamente a Brunete en una operación soberbia estratégicamente, alcanza a Brunete ese mismo día 6 y lo conquista. Y en su flanco derecho, las tropas del Valentín González el Campesino dan con las resistencias de Vértice Los Llanos, como contó el otro día Antonio Morcillo, porque su padre fue uno de los artilleros que intervino de manera capital en la toma del Vértice de Los Llanos con su batería. Por cierto, fue emocionantísimo oírle a Antonio contar de un protagonista y la verdad es lo que me alentó también. Oye, pues si vamos a hablar de protagonistas, es verdad que es descender de ese nivel, de esa gran superestructura mental o ideológica de la guerra, es descender a ras de suelo, al terreno, a ver lo que vivió cada individuo singular, ¿no? Pues este es otro aspecto, ¿no? Bueno, en Loma Artillera, defendidas por la Quinta Bandera Castilla, por fuerzas del Batallón de Toledo, que según un informe que se publicará después, eran absolutamente novatos, no tenían ni idea de hacer la guerra, no habían recibido instrucción. No nos vayamos a creer que las tropas de Franco adiestraban a sus soldados de manera perfecta, marcialísima, con un orden de batalla. No, los mandaban a la guerra prácticamente como los de enfrente, sin saber pegar un tiro, mal uniformados, sin calzado, y eso es una de las causas que va a llevar a ese fenómeno de la deserción que existió en nuestra guerra y de manera no menor, ¿no? Bueno, pues estos chicos del Batallón Toledo se ven en un fregado y luego ellos van a terminar huyendo en desbandada, tirando las armas de manera evidente, porque si no sabes usarlas, ¿para qué vas a estar en primera línea con ellas, ¿no? Luego una parte de una meala. Bueno, los bombardeos de artillería, de aviación son constantes, arrasan el pueblo, hay ataques de hasta una treintena de carros de combate, de Pavlov, y los defensores cuentan con 2 antitanques, uno de ellos queda inutilizado al poco,
y con 4 ametralladoras. En el pueblo quedan 2 ametralladoras. Por lo que se ha contado siempre, Manolo de Cossío, cabo de ametralladoras de la tercera centuria, murió en la loma del cementerio al pie de su arma, ¿no? Estas son imágenes que conoceréis muy bien de Quijorna arrasado por los 3 días de combate, del 6 al 9 de julio. Esta es la vista del cementerio, tal como quedó. Manolo y sus compañeros resisten, ya digo, 3 días los asaltos del enemigo. Su amigo Pepe Cruz es herido, cae sin sentido al lado de Manolo, que le cree muerto. Van a tardar 24 horas en poder evacuarlo. Llega un camión de Chapinería o de Navalcarnero y consiguen evacuarlo con un hilo de vida. Y el día 9, pues las tropas del campesino, apoyadas por la 11 Brigada Internacional, con ayudas de carros de combate, aplastan ya las últimas resistencias en Quijorna. Manolo muere en esa jornada, el 9, aunque Revilla Cebrecos, Carmelo, en eso de esos tenemos tantos como El que más, que es un libro sobre la Quinta Bandera de Castilla y la lucha en Quijorna, dice que murió Manolo el día 7, y no en el cementerio, sino en las eras. Y además no por bala de fusil o de ametralladora, sino por una granada de mortero. Pero bueno, nosotros mantenemos lo que transmitió su padre, Francisco de Cossío, que fue muerto en el cementerio, defendiéndolo con su ametralladora como cabo de esa sección. La Quinta Bandera de Castilla tuvo un total de 71 muertos, según el informe que el 2 de agosto presenta al mando el teniente italiano Antonio Caparrini, que me ha facilitado también Rubén de la Mata. En la centuria de Manolo, la tercera, hubo 18 muertos, 33 heridos, 11 desaparecidos. En la primera y segunda centurias, que eran de Ávila, 30 muertos, 47 heridos, 43 desaparecidos. Había una cuarta centuria de Salamanca, que tiene 23 muertos, 32 heridos y 11 desaparecidos. Manolo aparece en 3 relaciones de bajas de este informe, que son, bueno, aquí es, yo no podría puntear, en el extremo derecho del mapa aéreo antiguo se ve un cuadradito al lado de la carretera que sale de ese ángulo. Yo creo que ese es el cementerio. Veis la iglesia, es el edificio más grande, pero está completamente arrasado también. Bueno, más o menos esto es lo que quedó de Quijorna después de la batalla, y esta es la Quijorna actual, que es un pueblo maravilloso, por cierto, del que a mí me encanta pasear, y cuando voy a visitar el cementerio y la cruz de Manolo, que ahora os mostraré, pues la verdad es que me encanta, es un pueblo muy, muy acogedor. Bueno, este es el informe Caparrini. Aquí no lo veo bien, pero Manolo Cossío está, antes de la palabra falangista, a mitad de la columna, pues pone Cabos, Cayetano, Blázquez, empieza y termina la relación con Manolo Cossío. Esta es la relación de muertos de la Quinta Bandera en Quijorna. Aquí aparece también en una relación de la tercera centuria, en unas veces con las 2 S, otra vez con solo una S, pero es Manuel Cossío, originario de Valladolid. Bueno, esto, quien tenga documentos similares a estos de algún familiar de la Guerra Civil, pues sabe lo que impresiona, ¿no? Encontrar los nombres aquí grabados ya para la historia, ¿no? Y esto es una cuestión que entre los investigadores, y aunque este es un gran historiador, yo soy un aficionado, pero se tienen detalles muy conmovedores, ¿no? A mí me llama Luis Antonio Ruiz Casero, que es autor del libro Más allá del Alcázar, la batalla del sur del Tajo, y me dice: oye, mira, he encontrado una cosa en la Hemeroteca Municipal de Madrid, sé que todo lo de Manolo Cossío te interesa, creo que esto te va a impresionar. Y le digo: oye, pues mándamelo porque, mira, te lo mando.
Es un boletín de la 17ª División Republicana, está fechado apenas 3 semanas después de la toma de Quijorna, y tiene un artículo que comienza de esta forma. En unas trincheras conquistadas en el cementerio de Quijorna, junto a unos cadáveres enemigos, han sido hallados 2 libros de propaganda fascista. Es el lugar donde ha muerto Manolo y yo estoy seguro de que uno de esos cadáveres que estaban recogiendo las tropas republicanas recién entradas en Quijorna el suyo era uno de ellos, ¿no? Pero la sorpresa conmovedora que me tenía guardada Ruiz Casero es que uno de los libros encontrados entre aquellos muertos es Hacia una nueva España. Es un libro editado en el año 1937 para la distribución entre soldados nacionales. Es una colección de crónicas y artículos sobre la guerra dedicada a los combatientes y escrito por Francisco de Cossío. Y dice el reportaje republicano de la 17ª División. Su libro es una reunión de crónicas flojas y vulgares, aunque con menos excesos y chabacanerías que en el otro libro que vamos a comentar. Dice el autor de esta pieza, refiriéndose al libro de Cossío, en comparación con la otra obra que se llama Estampas rojas y caballeros blancos, de Vicente Gay, que era un propagandista del régimen, pero a mí me encanta que el autor de este reportaje haga ese distingo. Oye, aquí hay un señor elegante, que escribe bien, que no es esta chabacanería infecta del señor Vicente Gay. Ese orgullito familiar que tenemos todos, pues se siente reconfortado. El hallazgo de Ruiz Casero, que me transmite, sugiere, como una evidencia, que Manolo había tenido el libro de su padre a su lado en aquellos días épicos y terribles de la lucha en Quijorna contra un enemigo infinitamente superior. Y a la vez el hallazgo apuntaba a un grado de comunión en las horas finales entre el padre y el hijo de una forma aún más poderosa que la que representaba el libro elegíaco Manolo. Y yo escribo, en definitiva, uno viene a pensar que a Manolo le falta una alusión a su libro repartido entre los combatientes. Pero quizá Paco de Cossío no quiso incorporarla, ignoramos por qué razón. La voy a pasar, este es el libro. Ignoramos por qué razón, aunque la intuyamos, la de la pesante conciencia de que en las mismas trincheras del frente en las que su hijo entregaría su vida, él solo había entregado un puñado de páginas. Mi hijo pequeño, escribe Paco de Cossío, a los 19 años, en un solo minuto, ha escrito con su sangre una página que yo no seré capaz de escribir nunca. Esto escribe Paco de Cossío en Manolo. Por eso el hallazgo de este libro, este es un libro que compré yo en Todo Colección o en Iberlibro, que me gustó mucho, se lo he prometido al alcalde de Navalagamella cuando tenga el museo ya listo, se lo voy a donar, porque es un libro, como digo, dedicado a los combatientes por Francisco de Cossío, y este lo recibe este falangista, Otiliano de Frutos, en el frente de Navalagamella, Madrid, 1 de julio del 37, la segunda centuria de Segovia. Esto es 5 días antes de que se desencadene la batalla de Brunete. Y de vez en cuando visito Quijorna, como he dicho, es un pueblo bonito, recostado su caserío como sesteando sobre la loma del cementerio, y ahí la parada siempre es inexcusable. La cruz al fondo del cementerio domina la vista hacia Levante, es un monumento familiar, un sencillo canto al heroísmo, sin odio, lleno de piedad. Y la levantaron en el año 40 los padres de Manolo en recuerdo del hijo, cuyos restos nunca pudieron velar. Y en su pedestal reza la siguiente inscripción: a la memoria de Manolo de Cossío y Corral y de sus compañeros de la Quinta Bandera de Castilla, detén tu paso, caminante, y al recordar la gloria de los que defendieron este pedazo de tierra hasta morir, pronuncia devotamente una oración por la eternidad de sus almas. Aquí no hay ni yugos, ni flechas,
ni los rojos, ni los malos, ni los que no querían no sé qué, ni los que queríamos no sé cuántos. Aquí está el recuerdo emocionado de unos padres a su hijo. No hay más. Claro, sí, compañeros de la Quinta Bandera de Castilla, ¿por qué no lo van a decir que fueron los que murieron con él? Afortunadamente, yo he sido muy crítico, y muchos lo sabéis, con la Ley de Memoria Histórica. La vicepresidenta María Teresa García de la Vega María Teresa Fernández de la Vega, perdonar, tuvo una muy buena, una sensibilidad muy especial al excluir de ese artículo 15 que obliga a quitar placas y tal, al excluir las que son de recuerdo meramente privado. Yo creo que eso fue un verdadero acierto, eso fue ponerse en los zapatos de todas las familias españolas, los de un lado y los de otro. Es verdad que los de un lado pudieron recordar a los suyos y los del otro no, y ahora se está recordando. Y yo no estoy en contra de poner las placas a los represaliados por el franquismo, a las otras víctimas del otro lado, ¿no? Porque todo lo que sea recuerdo íntimo, recuerdo familiar, recuerdo privado, yo creo que merece la pena, ¿no? Incluso en el tema tan delicado del Memorial de la Almudena, que tanto debate produjo en su momento, yo, que he comido con algunos de los familiares de los fusilados, sí que creo que es bueno que esos nombres estén recogidos en algún sitio. Como recuerdo familiar, como recuerdo privado, que las familias puedan ver sus nombres inscritos en algún sitio. Quizá, y lo digo también con toda franqueza, no con motivo de un monumento público o de exaltación, pero sí de recuerdo personal, de recuerdo privado, también tienen derecho como cualquier otro, ¿no? De esto podemos discutir, podemos abrir un enorme debate. Esta fotografía tiene también un punto. Esta es la cruz de Manolo después de la guerra, todavía no está ni reconstruido el cementerio. Y es una imagen, es del año 49. Y aquí está mi madre, en el año 49, pues ya tiene 22 años, ella nace en el 27. Aquí está mi abuelo José María, su padre, colaborador de Negrín en el Laboratorio de Fisiología de la Residencia de Estudiantes. Posiblemente salvó la vida gracias a la protección de Juan Negrín en Madrid al principio de la guerra. Y para mí esta cruz, bueno, pues simboliza o puede simbolizar a todos los soldados desconocidos que cayeron en un bando y en otro, luchando a veces sin saber por qué, como me gusta a veces recordar. Y Cossío habla precisamente en Manolo del soldado desconocido, pero apunta que alguien conoce al hombre desconocido, a ese soldado desconocido. Le conoce su madre. Dice, para las madres toda la guerra gira en torno del hijo, escribe Cossío, que sabía de lo que hablaba, por su mujer, Mercedes Corral, para añadir, abrazando yo creo a todas las madres que perdieron a sus hijos en la guerra. Ni un solo soldado desconocido para su madre, y todas las madres de España, dice, todas las madres de España, en una oración común, rezan por la gloria de todos. Yo no creo que esté hablando Paco de Cossío aquí de un bando. Lo dice claramente. Todas las madres de España en una oración común rezan por la gloria de todos. Y leyendo estas palabras de Cossío, me es imposible no ver a la tía Mercedes, la madre de Manolo, en la misa funeral por su hijo en Valladolid. Esto me lo contó su hija Lola, rechazando con gesto adusto, desgarrado, valientemente, el saludo y el pésame de un alto jefe militar que, conocedor del inminente ataque enemigo sobre las tierras de Brunete, pudo retirar a tiempo con un permiso más que oportuno, 2 días antes del comienzo de la batalla, a su hijo movilizado en aquel frente, porque todavía hay clases. Esta es la cruz de Manolo hoy, que de verdad
Perdonad, nada. Es que sabéis, no, verdaderamente quiero agradecer en nombre de la familia el respeto que ha tenido esta cruz por parte de todas las corporaciones que han gobernado Quijorna, por parte de todos los vecinos. Nadie ha creado nunca un problema con esta cruz. Y perdonad que... Bueno, es que ya me estoy haciendo mayor, ¿eh? Bueno, yo estoy seguro de que Cossío debió de acordarse de su hijo Manolo en diciembre del 1964, en un homenaje a su amigo Unamuno en la Casa de Cervantes de Valladolid. Allí el escritor vallisoletano, el antiguo director del Norte de Castilla, celebró la figura y la obra del viejo rector de Salamanca junto a un hijo de este, que es José de Unamuno Lizárraga. En 1937, y yo he visto su nombramiento en la Gaceta Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa Nacional Republicano, José había combatido como teniente en campaña de la artillería republicana en el frente de Madrid, en el mismo que cayó Manolo. 25 años después de la guerra, el hijo republicano que perdió al padre y el padre que perdió al hijo falangista se encontraban y reconocían en el territorio común de los recuerdos. Y esto, os he enseñado antes la foto de mi madre, Mercedes Corral, en la cruz de Manolo. Manolo, que es hijo de otra Mercedes Corral. Bueno, esta es la cruz de mi hermano Jaime, hijo de otra Mercedes Corral, mi madre, que perdió a otro hijo también en otras circunstancias, ¿no? Desaparecido en el mar, en Castrurdiales, con dos amigos, ¿no? Es muy impresionante que nuestra familia, dos Mercedes Corral, tuvieran la desgracia de perder a un hijo, ¿no? Antes de irse ellas, ¿no? Bueno, he querido cerrar con esto un poco como homenaje, bueno, a esa cruz que para mí puede representarnos a todos también, ¿no? Hay una cruz sobre la lápida de la tumba del presidente de la Segunda República, Manuel Azaña. Hay una cruz en Narvik, en Noruega, recordando a los soldados españoles republicanos exiliados que combatieron en la Legión extranjera contra las tropas nazis en ese puerto de Noruega. Bueno, yo creo que la cruz, no sé si resignificada o designificada, pero la cruz puede seguir siendo un elemento en el que nos podamos reconocer todos, o en el que aquel que no se reconozca, por lo menos, pueda respetarla, ¿no? Como emocionadamente he dicho que se ha respetado la cruz de Manolo en Quijorna, ¿no? Bueno, esta es una historia como tantas, y aquí yo creo que todos podríamos contar alguna historia de la Guerra Civil, seguramente tan conmovedora más que la de Manolo de Cossío. Y de todo esto, ¿qué podríamos hacer? Pues dejarme terminar, y no me quiero alargar más, pero espero que lo tenga aquí todavía. Un poema que creo que espero haber conservado, y si no lo busco. Sí, mira, lo tengo aquí. Este es un poema, es curioso, porque es de Archibald MacLeish. Archibald MacLeish es un poeta inglés que participa, norteamericano, que participa en el documental Tierra de España. Es un documental a favor del bando republicano que dirige Joris Ivens en el año 37. Tiene guión de John Dos Passos, de Ernest Hemingway y también de Archibald MacLeish. Y Archibald MacLeish tiene un poema a un hermano caído en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Y este es un fragmento que a mí me gusta recordar para abarcar a todos los muertos, todos los caídos de nuestra guerra, ¿no? Dicen ellos: nuestras muertes no son nuestras, son de ustedes, significarán lo que ustedes hagan de ellas.
Dicen ellos, están hablando los muertos, si nuestras vidas y nuestras muertes fueron por la paz y una renovada esperanza, o por nada, no lo podemos decir. Son ustedes quienes deben decirlo. Esta es la pregunta que nos debemos hacer nosotros y a la que nos interpelan todos los muertos de la guerra civil. ¿Qué queremos hacer con sus muertes? ¿Para qué sirven sus muertes? ¿Para qué pueden servirnos sus muertes? Yo creo que nos deben servir para esa lección permanente del respeto al diferente, del respeto al que no piensa como tú, porque nadie tenemos la verdad absoluta. La verdad la construimos entre todos. Yo creo que más que nunca esta es la lección que todos deberíamos hacer nuestra, porque es la que ellos nos siguen dando, como decía Azaña, como esas estrellas que brillan en el firmamento, ¿verdad?, con ese mensaje de la patria eterna, ¿no?, de la patria perpetua, de paz, piedad, perdón. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me he emocionado al final. Estoy haciendo mayor. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a abrir un turno de preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta a Pedro sobre la ponencia que ha tenido. Perdón. Juan, un segundo con el micrófono. No, es porque estamos grabándole, si no, no se te va a escuchar. Felicitarte personalmente, Pedro. Yo soy un humilde investigador y investigador de la guerra civil. No oigo bien, no oigo nada bien. ¿No? Me va a traducir porque no oigo nada bien. Vale. Sí, Rafael me conoce un poquito. Entiendo perfectamente la empatía con la que llegas a todos nosotros. Pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es referente a la cruz de Manolo. Yo desconocía esta historia ya el año pasado aproximadamente, en plena pandemia. Tengo la suerte de ser enfermero, entonces pues estaba hasta el gorro ya de toda la tensión y me acerqué al cementerio de Quijorna en un atardecer. Me hice una fotografía de la cruz, precisamente desde el principio del cementerio, con el fondo del atardecer. Y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y bueno, pues simplemente hago la equiparación con la que he visto ahora y pues felicitarte por llegar al corazón, a mi corazón y creo que al corazón de todos nosotros. Muchas gracias. Hola. Bueno, mi hermana y yo llevamos un tiempo pues interesándonos pues todo lo de la guerra civil, sin política ni nada. Estamos empezando y me ha parecido muy interesante lo que has dicho al final, que esto es una lección permanente para respetar al diferente. ¿Cuál es la asignatura, ahora como madre, cuál es la asignatura pendiente que tiene este país para poder transmitir la guerra civil a los jóvenes que la conozcan, pero sin bandos, que la conozcan fríamente? Hace unos días estuvimos en la batalla del Jarama y lo explicaba muy bien el guía. Nos decía, aquí murieron jóvenes, como has dicho, una auténtica trituradora de jóvenes que no sabían muy bien a lo que iban. ¿Cómo se puede transmitir eso a los jóvenes? ¿Cómo se puede transmitir lo que fue la guerra civil sin bandos políticos, que al final fue una auténtica carnicería, sin que sean manipulados? Yo creo que es la asignatura pendiente que tienen, ¿no? Conocer lo que fue realmente la guerra civil para este país. ¿Cuál es la asignatura pendiente? ¿Cómo se podría enfocar la guerra civil en la educación? Bueno,
Yo creo que el gran acuerdo de la transición, y es el acuerdo que hacen y transmiten las generaciones que han sufrido la guerra, que la han protagonizado, y algunos, oye, no sé si os acordáis de un reportaje de El Mundo en el que se sentó Serrano Suñer con Lister, con quien más, había muchísimos personajes que habían tenido un papel fundamental en la guerra, oye, y estaban sentados y encantados de estar juntos y de hablar y de discutir, pero de la lección que quedaba, yo creo que entre todos ellos es, oye, que la guerra civil es un pasado para los investigadores, para los historiadores, pero que no la utilicemos como un arma política para enfrentarnos y dividirnos. Creo que la gran lección, y es la que deberíamos aplicar aquí, yo puedo no estar de acuerdo, y se lo dije el otro día a un portavoz de Podemos en la Asamblea, nuestro compañero Tito Morano. Le digo, mira, yo es que firmaría, con ocasión de una intervención suya, mira, firmaría un 1% de lo que has dicho, pero te felicito por la manera en que lo has dicho. Es que eres un pedazo de parlamentario. Y Tito me decía, a ver, ya será un poco más que el 1%, el 3,5%. Digo, bueno, venga, el 3,5%. Ahí. Quiero decir que es el respeto al que no piensa como tú, que no somos dueños nadie de la verdad absoluta. Y yo creo que lo que le pasó a España y a los españoles en la Segunda República es que hubo, por parte de unos y de otros, decir, oye, aquí el único que tiene razón soy yo, y el otro no tiene razón. Y el otro no tiene además legitimidad ni para pensar, ni para decir, ni para expresarse, porque no tiene razón, porque el único que tiene la razón absoluta soy yo. Ese fue para mí el fracaso de la Segunda República, que no se reconocieron recíprocamente unos y otros la legitimidad para jugar en el sistema de la alternancia democrática. ¿Qué es lo que se restituye realmente en la transición? Y por eso hemos tenido gobiernos de izquierda, de centro, de izquierdas, de derechas. Se restituye y se reconstruye ese recíproco reconocimiento de legitimidades. Pero es que estamos volviendo un poco a lo de antes. No, es que usted no puede jugar a esto. No, es que usted no puede jugar a la democracia. Es que usted... No, vamos a pararnos, no utilicemos las etiquetas de entonces, no las resucitemos y parémonos a pensar, oye, que los graves problemas que tiene este país necesitan del concurso de todos y que nadie se sienta superior ni mejor a nadie por tener unas ideas que el otro no comparte. A veces es bastante impresionante que todo se limite, que como el otro no me está dando la razón, pues usted es un rojo desorejado o usted es un fascista sin remedio. Oiga, que no, que lo único que le está diciendo es que no le da la razón, que él tiene la suya y que podríamos buscar puntos de encuentro entre su razón y la suya. Luego, el estudio de la guerra civil en la educación, pues a mí me gustaría que fuera a ese plano humano que es el que se está descubriendo en los últimos años, tanto de la guerra civil como de la represión de la dictadura, que se está yendo a nombres concretos, a historias humanas singulares, porque verdaderamente son en las que todos nos podemos reconocer más allá de lo que tengamos, de lo que pensemos de la guerra civil o de la Segunda República o de tal. El otro día, y que me perdone Miguel Platón por decirlo, comiendo con Miguel Platón, que bueno, Miguel Platón, tanto como yo, bueno, pues somos unos señores absolutamente revisionistas y de no sé qué. Bueno, vale, pues este señor y yo, comiendo, empezó a hablar del fusilamiento del general Romerales en Ceuta, comandante militar de Ceuta. El comandante militar de Ceuta, cuando le van a fusilar los franquistas por no haberse sumado a la sublevación, lo primero que le dice al piquete es que le den a besar la bandera. Y claro, le dan a besar la bandera monárquica, la que tienen, porque ya se han desechado la tricolor. Y él se arrodilla y besa la bandera. Y se pone de pie y le dice al piquete y al jefe del piquete, pues ahora vamos
a cantar el himno de infantería. Y se ponen a cantar el himno de infantería, el general Romerales ante el piquete. Luego hablamos del comandante Edmundo Seco, que por cierto fue padre de un profesor extraordinario que tuve yo en periodismo, que era Carlos Seco Serrano, en historia. Fabuloso. Edmundo Seco le escribe una carta a su hijo Carlitos, que tiene entonces 12, 14 años, y le dice: Carlitos, no odies nunca a los que me van a fusilar. Bueno, pues Miguel Platón y yo, en la comida, llorando, recordando a Romerales y recordando al comandante Edmundo Seco. Pero luego somos los fachas, ¿sabes?, de toda esta historia. No, perdonen, si vamos a lo humano, si vamos a conmovernos y a encontrar un punto en el que todos podamos conmovernos de lo que pasó esa generación y sobre todo de la lección impresionante que nos han dado, que una nación no ha recibido jamás un legado como el que hemos recibido nosotros, de una España levantada de la ruina, del odio, de una guerra civil, poder unos años después de casi 40 años de dictadura, poder decir: oye, cerramos, pasamos página. Oye, los que sufrimos la guerra, mis padres, nuestros abuelos, pasaron página, dijeron: venga, por el futuro de nuestros hijos y por el futuro de nuestros nietos. Pero ¿cómo vamos a tirar al vertedero ese legado? ¿Cómo vamos a tener la fuerza moral de ese inmenso legado de la reconciliación de los que se estuvieron matando? Ese reportaje del País también precioso, la batalla del Ebro, de un anciano de un bando y el otro del otro, hablando y haciéndose bromas. Yo tengo otro recuerdo precioso que lo cuenta Santiago González, que era tertuliano de la COPE, que está ahora en el radio. Oye, su padre combatió en el bando nacional, pero su mejor amigo había combatido en el bando republicano. Y los domingos salían de excursión a comer al campo y tal, las dos familias. Y cuenta Santi de su padre, que es que esto lo ha visto él de pequeño. Su padre y el otro y su amigo empezaron a hablar de la guerra, como no, claro, la habían vivido, la habían luchado y empezaron a hablar. Y entonces el padre de Santi decía: joder, pues macho, el día aquel que nos mandaron a atacar ese cerro, joder, macho, cómo tiraban los cabrones de los rojos. Uy, con perdón, ¿sabes? Porque claro, tenía a su amigo al lado, tal. Bueno, pues es que esa gente supo darse el abrazo, ¿no?, para decir: oye, vamos a dejar esto, que es lo que pidió el Partido Comunista en el año 56, que tampoco 20 años después de la guerra dijo: oye, no podemos hacer pagar a una generación que no ha vivido la guerra los odios y los enfrentamientos de los que la vivimos. Tenemos que pasar página. Bueno, y eso fue también la ley de amnistía. No hay ley de punto final, ni hay ley de nada, de impunidad, ni de nada. Si el primer borrador de ley de amnistía que se presenta a las Cortes lo presenta en febrero del 77, que se aprobó en octubre, lo presenta en febrero del 77 el Partido Comunista de España. ¿Pero cómo va a ser una ley de punto final del franquismo si el primer borrador es del Partido Comunista? Bueno, pues con todo eso hemos construido la España que tenemos hoy. Y yo creo que merece la pena, oye, pues ceder posiciones, tender la mano, entendernos, oye, que yo con el alcalde Brunete pues pueda llegar a acuerdos para mejorar la vida de los vecinos, como estoy seguro que hace Mar Nicolás como portavoz con él, que no todo es... Oye, pues sí, podemos estar en gravísimos desacuerdos y hondísimos desacuerdos, pero sobre todo es reconocer a este señor que él puede pensar lo que piensa y que él me reconozca a mí que yo puedo pensar lo que piense. Siempre, claro, evidentemente, que sean ideas pacíficas. Es así, es que yo creo que ese es el límite, ¿no? Bueno, no sé, me he extendido mucho, no sé si habré dado respuesta. Bueno, buenos días. Soy Juan Carlos Pérez, soy alcalde de Quijorna. Ah, Juan Carlos, no te había visto, pero no, encantado. Es que soy pequeño. Sí. Bueno, no. Decirte una cosa. Con respecto a lo que decías ahora mismo, que hablabas de la pregunta de la señora sobre el tema de las escuelas y demás, en Quijorna había comidas de falanquistas, después de la guerra, que invitaban al campesino a comer en esas comidas, por un solo motivo, porque el campesino de izquierdas, un señor raro porque le echaban hasta de Rusia, o sea, le metían en el gulag.
dijo que en Quijorna no se fusilaría absolutamente a nadie, y tiempo después de la guerra, cuando se juntaban falangistas para recordar la época, pues tal, invitaban al campesino a comer allí. Es decir, ellos eran combatientes que fueron capaces de dejar atrás un poco todo lo que había, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que ¿cuántos años después? ¿80, 82, 84? Es decir, deberíamos de aprender de aquello para que nunca más pueda suceder, ¿no? Eso. Y otra cosa que te quería decir, te escuché en Amalgamella, te he escuchado hoy, y de verdad es enternecedor escucharte, no solamente sobre el aviador aquel que vino a España desde Estados Unidos a luchar en la zona republicana, sino también sobre Manolo de Cossío y sobre el cariño que tienes a mi pueblo, a Quijorna, ¿no? Entonces, bueno, decirte que yo creo que el tema de la cruz, como has dicho, es un tema particular, es un tema que todas las corporaciones que han entrado lo respetan, y que, bueno, seguiremos respetándolo porque creemos que es algo nuestro también, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, sobre todo a Rutas con Historia y por haberte traído, y bueno, sabes que Quijorna está abierto para ti. También me gustaría que cuando fueras un día nos tomamos unos garbanzos de la garbancera, ¿verdad, José Manuel? Sí. Y nos tomamos unos garbancitos y hablamos tranquilamente de todo esto, que es súper interesante. Muchísimas gracias, alcalde. Juan Carlos. Hola, Pedro. Enhorabuena Pedro, por lo que has contado. Nos ha emocionado a todos. Y yo lo que pasa es que quería un poco incidir o contestar un poco a la señora que ha dicho antes y a lo que tú has dicho, ¿no? Hoy a las 5 de la tarde, hace 85 años que empezó la sublevación. Empezó en Melilla la sublevación, sí, hace 85 años, hoy a las 5, ¿no? No se puede quitar la política de la Guerra Civil Española, ni se puede quitar de la enseñanza de la Guerra Civil Española la política, porque yo creo que, entre otras cosas, fue una guerra ideológica, política, de clases. Hubo muchos componentes políticos en la Guerra Civil Española, entonces no se puede eliminar la política. Vale. Estoy contigo, de acuerdo, en más del 1% de lo que dices. Gracias. Yo lo que digo no es, por supuesto, o sea, no podemos coger la guerra civil y no sé, empezar a amputarla y sacarla del contexto absolutamente político e ideológico que tiene. No, lo que yo digo es que la guerra civil no puede ser un arma de confrontación política ahora. Y hay una cosa que yo tengo clarísima, y lo he escrito en algún sitio, y perdonar la autocita, pero de los españoles que vivimos hoy, estoy seguro que no habríamos sobrevivido ninguno a las dos Españas del 36. Una u otra tenía razones para liquidarnos a todos. No, sí, porque lo veo, porque somos otra generación completamente distinta. Tenemos ideas, oye, pues absolutamente avanzadas en relación con cantidad de cosas que en esa época no se habría comprendido por ninguno de los dos bandos. Es que estoy haciendo una, no sé cómo llamarlo, una distopía al revés, ¿no? Retrospectiva. Pero yo creo que, vamos, tal como estamos hoy configurados mentalmente, de principios, de valores, las dos Españas del 36, yo creo que no nos habrían respetado a ninguno. Eso es lo que me parece. Entonces, creo que no nos sirve a nadie, muchísimo menos a la derecha, pero yo creo que muchísimo menos tampoco a la izquierda, buscar referentes en esa España de hace 80 años que tenían unas ideas, oye, primero, que era la brutalización de la política, que es que había que eliminar al contrario. El contrario tenía que ser eliminado, y eso lo tienen todos, porque era la Europa entre guerras, era lo que se había ido cultivando y larvando en las sociedades, que es que el que piensa distinto que yo no tiene otro fin que el exterminio. Yo esa
brutalización de la política a la que habla George Mose, es que no podemos reconocernos en ella. No podemos. Entonces, la utilización política, quiero decir, que no me utilices etiquetas antiguas que ya están rancias, que ya no responden a la realidad de hoy, de lo que pensamos cada uno de nosotros sobre todos los aspectos de la vida, del mundo, de la política, de la economía, de la sociedad, de la religión. De verdad, que es que no sirve. Tenemos que pasar página también mentalmente en eso. No nos sirven una lección permanente de condena de todo tipo de imposición mediante la violencia de cualquier ideología. ¿Eso qué conlleva? Por supuesto, la condena del golpe del 17 de julio. Pero claro, pero no nos olvidemos de la condena del golpe del 34, que fue lo mismo, imposición mediante la violencia de una determinada ideología. Mire, no me gusta que usted haya ganado las elecciones y ahora le voy a cascar yo un buen golpe de Estado porque no me gusta el resultado de las elecciones. En el año 34 y pasó luego lo mismo en el año 36. No me gusta el resultado de las elecciones del Frente Popular, no me gusta y voy a dar yo el golpe porque aquí tengo yo, ¿sabes? Pues no. Entonces, no sé, es que no sé por qué tenemos que hacer un distingo de uno vale, un golpe vale, el otro no. Oye, yo siempre he dicho, 3.000 muertos de violencia política en la República, en la Segunda República, jamás justificarán el horror de una guerra civil con más de 300.000. O sea, a mí no me vale ninguna justificación, no. La violencia política. ¿Qué hizo luego el franquismo? Claro, el franquismo fue muy hábil. El tema de la represión en la retaguardia republicana lo utilizó para justificar retrospectivamente su golpe. A ver, no, perdone, es que usted dio el golpe el 17. La represión, el terror en Madrid, en tal, eso fue después. No, lo que hizo el franquismo fue muy hábil. No, es que ve cómo teníamos que dar el golpe, porque mira lo que pasó luego en Paracuellos. No, pues eso también hay que desmontarlo. Te digo que está todo lleno de trampas, que tenemos sobre todo nos han inoculado una guerra civil que tiene casi intacta toda la carga propagandística que le quisieron dar los dos bandos en la propia guerra. Por ejemplo, el tema de la deserción. ¿Pero qué es esto de que tengamos todavía en la cabeza que es que aquí se fueron todos los españoles a matarse voluntariamente, por gusto? Pero que no, señores, que no. Que en agosto del 36 el bando sublevado estaba llamando a filas ya a las quintas. En agosto del 36 no había pasado un mes. Y en septiembre del 36, si no habían pasado 2 meses, empezaron a llamar reclutas, reemplazos forzosos los republicanos. Porque no tenían con qué matarse. Porque no había gente con la que matarse. El gobierno republicano lanza un proyecto de ejército voluntario. Está publicado en la Gaceta de Madrid y en la Gaceta de la República y el ejército voluntario. El ejército voluntario nunca existió, nunca se pudo formar, nunca se pudo componer porque no recibieron voluntarios suficientes. Prometían, bueno, por supuesto, las 10 pesetas diarias, pero tenía mucha gracia porque prometían no sé cuántos gramos de carne al día, no sé cuánto de fruta, no sé cuánto de tal, para atraer voluntarios. Oye, ni por esas. Y por eso tuvieron Largo Caballero que empezar a llamar reemplazos obligatorios. Oye, 15 reemplazos los franquistas, que es verdad que tuvieron una ayuda con el ejército de África y con los italianos, que le ahorró, yo calculo, llamar a unos 3 o 4 reemplazos, pero el bando republicano pues creo que tuvo que llamar a unos 24 reemplazos. Gente que iba, oye, como siempre he dicho yo, macho, era como la pesca de arrastre, arramplaban con todo. Es que la recluta obligatoria te llevaba gente de derechas, católica, falangista, carlista, tradicionalista, a combatir con el ejército popular y al revés, comunistas, anarquistas, republicanos, de izquierdas, a combatir en el ejército franquista y a desfilar en Madrid el día de la victoria, ¿verdad?, después de haber tirado contra tus propios correligionarios en las trincheras. Eso sí, bien controlados por el mando. Oye, este es comunista, a ver qué tal se porta, este es anarquista, a ver qué tal se porta, y en el bando republicano prácticamente lo mismo, sabiendo que eran de derechas y que tiraban contra los suyos, pero si se portaban bien les dejabas, si no se portaban bien, como en el otro bando, los liquidaban y listo.
Quiero decir que hay todavía mucha carga de propaganda, mucha tal, de la que debíamos desbrozar, y por eso cuando te vas a lo particular, a lo singular, a lo individual, es que se te rompen los esquemas. Era contigo, no. ¿Quién está de Jefrema? Que no le veo. Ahí, eso, hablaba de un testimonio en la última revista de Carlos Salas. Carlos Salas tiene 103 años y es un señor que combatió primero en las filas del Ejército Popular, lo hacen prisioneros los nacionales y combaten en la otra parte de la guerra en el bando franquista. Joder, y ahora con estas máquinas que tenemos de hacer etiquetas, coño, es que no las descompone, porque a este señor, ¿dónde le colocamos? Si combatió en los dos bandos. Joder, pues esa es la guerra civil verdaderamente que debíamos tener en cuenta y tener presente. Los automutilados. Oye, ¿quién es el primero que pasa de una pena de cárcel, que no sé cuánto eran, 20 años de cárcel por automutilarse en el Código de Justicia Militar? ¿Quién es el primero que decide que no, que el automutilado, si se va a la cárcel, ha conseguido su propósito? Porque claro, lo que quieren es salir del frente. Por eso se pegan el tiro en el pie o en la mano y tal. ¿Quién es el primero que dictamina que automutilado significa pena capital? Coño, el Lehendakari Aguirre, en el País Vasco, en el Ejército de Euskadi. Hombre, que es que, vamos a ver, la automutilación fue un fenómeno tan extendido que los médicos que curaban las automutilaciones, que decían, voy a hacer una mano de princesa, que era claro, como te habían reventado todos los huesos de la mano, para recomponértelo, te dejaban luego una mano pequeñita. Y decían los cirujanos, es que tengo que hacer una mano de princesa con un automutilado y tal. Los médicos los llamaban heridas contagiosas, porque empezaba el de un lado y se recorría a lo largo de la trinchera. No, es que nos han disparado los del enemigo, no, es que los del enemigo, tajo, es que nos han dado la mano. Y la gente asomaba las piernas, asomaba la mano a ver si me la vuela el del frente y me voy a casa. Esta es la realidad de la guerra, macho. Oye, épica, claro que hubo, madre mía, y tenemos muchísimos ejemplos de ambos bandos. Yo me acuerdo, lo de Quijorna es heroico, pero los que resistieron en Llanes al crucero Cervera, al crucero España y a toda la Legión Cóndor en las montañas de Asturias, macho, pues oye, también para quitarse el sombrero, ¿no? Con Juan Ibarrola, con el general Ibarrola. Joder, pues no sé, es que me gustaría que pudiéramos celebrar y conmovernos y emocionarnos por los de unos y los de otros, españoles al fin y al cabo, ¿no? Y todo lo demás, oye, para abonar el campo. Eso es un poco lo que defiendo. Buenos días, mi nombre es César, yo soy vecino de Brunete desde hace 35 años, tengo la suerte de ser guía turístico y bueno, sí me gustaría dar las gracias a Rafael por las jornadas que ha montado Rutas con Historia y agradecerte a ti la ponencia porque yo hablo de Manolo de Cossío en mis rutas. Me parece un personaje, una persona bastante interesante en ese sentido. Y gracias. Y sí es verdad que en ese sentido yo lo que sí estoy muy de acuerdo contigo es en un tema, y es que el tema de la Guerra Civil Española, por suerte o por desgracia, no deja de ser historia de España y nos pertenece a todos. Entonces, es algo que yo creo que hay que tratar con muchísimo respeto desde que eres muy pequeñito hasta la edad que tú quieras considerar, pero siempre desde un punto de vista, yo siempre las rutas las hago desde un punto de vista estratégico, militar y humano sobre todo. A mí la ideología política de la persona que tengo enfrente realmente no me importa, me importa la cuestión humana, porque aquí pasaron calamidades los dos bandos, o sea, el bando republicano y el bando nacional. Entonces yo pienso que en ese sentido, bueno, pues hay que darle un punto de vista humano. Y muchísimas gracias por las ponencias y estas jornadas. Muchas gracias a ti. Yo creo que la palabra clave es respeto. Lo has dicho muy bien. El respeto. Bueno. Sí. Sí. Ay, perdona. ¿Este o este? Pues sí, aprovechar por cerrar el turno de palabra para agradeceros la ponencia, por agradeceros traer a Brunete
esta visión que creo que es la que tenemos que empezar a tener todos sobre la guerra civil, porque al fin y al cabo pues es lo que hemos dicho todos en cada una de nuestras intervenciones, algo que no se debe ocurrir, que no debe de volver a ocurrir, algo que sufrimos todos, todas las familias, de un bando o de otro, y en muchísimas familias tuvimos partícipes en los dos bandos. Es decir, ahí es donde puedes sintetizar la tragedia que fue la guerra civil para todos nosotros. En nuestra propia familia, tener gente en los dos bandos de manera no voluntaria, sino obligatoria, como bien has explicado. Y creo que lanzar aquí pues, un mea culpa o un mea responsabilidad a los que ahora mismo tenemos responsabilidades institucionales, creo que debemos de ser, independientemente de nuestros colores, de nuestras ideologías, los que impulsemos la reconciliación, la normalización sobre ese pasado que al fin y al cabo es de todos y forma parte de nuestra cultura y de nuestras vivencias, poderlo normalizar, poder hablar tranquilamente sobre ello, llorar, emocionarnos, porque se ha hablado siempre pues, de cerrar heridas. Y a mí me gustaría terminar pues este agradecimiento que os doy con unas palabras que no son mías, pero que cuando las escuché aquí en 2018, cuando el Partido Socialista hizo también unas jornadas sobre la guerra civil, son unas palabras de Isaura Leal, persona a la que cultural y humanamente respeto muchísimo. Hay que cerrar heridas, pero antes de cerrarlas hay que poderlas curar, para poderlas cerrar no en falso, sino definitivamente. Y creo que esto es un paso para poder ir curando esas heridas, normalizar, poder hablar todos tranquilamente, abrazarnos, llorar, emocionarnos y reírnos para poder ver, espero que no muy lejos, esas heridas realmente curadas. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada más queda despedirme de ustedes y muchísimas gracias por su presencia. Recordarles que mañana tenemos otros dos conferenciantes. Tenemos a Antonio Rufo, que está hoy con nosotros, que nos hablará de las hermanas Larios. Y por último tenemos a Isabel Baquedano, que nos hablará de las fortificaciones en la Comunidad de Madrid. Y lo dicho, muchísimas gracias por su presencia y espero contar con ustedes.